Dios te bendiga. Bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En este día nos encontramos en el Monte Santa María, ciudad de Higüey, el cual estaremos entrevistando a un gran hombre de Dios, el cual se ha trasladado desde el país de Venezuela, el cual nos estará contando su historia, su trayectoria y todo lo que ha venido pasando en el ministerio. Ese gran hombre de Dios es nuestro hermano, el evangelista Carlos de Vera, el cual nos estará contando su historia en este día. Mi hermano Carlos de Vera, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. En este día vamos a estar conociendo su historia, todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Higüey? Bueno, ha sido una gran bendición visitar por primera vez a Higüey. Llegamos el día de ayer, de manera que para mí ha sido sorprendente conocer hombres de Dios. Qué bien. El camino del ministerio, pues. Amén, amén. Qué bien, wow. ¿Cómo cuánto tiempo ya tiene en el Evangelio ya? Bueno, ya tenemos ya aproximadamente 15 años sirviéndole al Señor por la gracia y misericordia del Señor. 15 años. Wow, terrible. Me estaba contando detrás de cámara que toda su vida ha estado en el Evangelio. Mayormente siempre preguntamos que cómo fue ese momento cuando se convirtió. No hubo ningún intermediario que podamos decir, porque muchas personas cuando lo entrevistamos que nacen en el Evangelio en un momento determinado de su vida van al mundo, prueban al mundo. ¿Usted no vivió eso? No. Una vez que la gracia del Señor me alcanzó, estamos perseverando hasta el día de hoy y hasta al final pues de la vida aquí en esta tierra. Acepté al Señor y fue una forma muy sencilla, fue un servicio de hogar. Sí. Allí pues predicaron la palabra del Señor y tuve esa necesidad inexplicable porque ni sabía el por qué lo estaba haciendo. Simplemente escuché la palabra y luego después hicieron el llamado y acepté a Cristo. Y aceptó a Cristo, wow. ¿Qué edad tenía cuando aceptó a Cristo? Tenía aproximadamente 15 años. 15 años. Desde muy pequeño. Sí. Wow. Me decía que desde que se convierte lo bautizaron y automáticamente empezó el ministerio. ¿Cómo fue ese momento desde que se convierte al momento en que se bautiza? Bueno, doy gracias al Señor que una vez que recibo al Señor, con el hombre que acepta a Cristo, al día siguiente visitó mi hogar. Y a partir de allí se volvió como un padre espiritual para mí. Wow. Un gran profeta que es ciego, pero tenía una visión extraordinaria. La ciencia era sobrenatural. Y eso hizo pues que me acercara más al Señor. Iba con Él por todas partes. Luego después pasé con mi tía, que también es profetisa. Y con ella empezamos a compartir, relacionarnos en la búsqueda de lo que era vigilia, ayuno y oración, porque ella siempre decía que el creyente se fundamenta en la búsqueda con el Señor. Y allí empecé a dar los primeros pasos. Wow. ¿Y ese momento cuando lo bautizaron, cómo fue ese momento? Bueno, una vez que ya estoy dando esos pasos con mi tía, que Dios bendiga a mi tía Noemí Azócar, se toma la decisión, terminamos el periodo de lo que son las enseñanzas catecúmenas o para bautizarse. Sí. Y una vez que me bautizan, entonces entro a predicar ese mismo día que me bautizaron. Lo bautizan y automáticamente lo ponen a predicar. Y desde allí entonces hasta el sol de hoy. ¿Y esa primera prédica, cuando usted predicó por primera vez, cómo fue? Jamás se me ha olvidado, Benito. Jamás se me ha olvidado esa primera prédica. Fue la fe. Ese fue el primer mensaje que Dios me dio, la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Wow, y ese momento, ¿cómo lo pasó? Porque cuando nosotros hemos entrevistado muchas personas, muchos hombres de Dios, y cuando uno le pregunta sobre su primer mensaje, y yo mismo siempre he testificado cómo fue mi primer mensaje, siempre de manera distinta, pero cuando usted toma ese micrófono primera vez, ¿no hubo nervios? Sí, de hecho, hasta ahora sentimos nervios. Cada vez que Dios me permite dar un mensaje, antes de tomar el micrófono, siento unos pequeños nervios.
esos nervios se han vuelto para mí un aliado perfecto. Que si no lo siento, siento que hay como problema. Sí, sí. Porque siento que cuando siento esos nervios, me hago como más dependiente del Espíritu Santo. Wow, muy terrible, muy terrible. Y es fuerte escuchar que desde que se bautiza automáticamente lo ponen a ministrar. Aunque me dijo que antes del bautismo, pues sus tías como hacían culto en la casa, como que predicaba, ¿cómo era eso? Sí, hacíamos vigilia martes y viernes, y en las vigilias de hogares o familiares, entonces ella le es revelado por el Espíritu que hay un ministerio, hay un llamado de parte de Dios sobre mi vida. El Espíritu le reveló. Le revela a ella, Wow. porque como te dije anteriormente, siendo una profetisa, vio el potencial que, imagínense, ni mi persona ni los demás saben, porque apenas estoy empezando. Amén. Y ya ella detectó lo que ya Dios había determinado desde la eternidad. Entonces, me daba las oportunidades a predicar en la vigilia. Sígase imaginándose. Una persona nuevo creyente, con poco conocimiento, sin tener una oratoria, una elocuencia bastante práctica. Sin embargo, a ella no le importó eso. Wow. Había algo de Dios y ella empezó pues a explotarlo. Pero en esos inicios, cuando comienza a predicar, ¿tenía algún conocimiento o ella la ponía a predicar? ¿Cómo surgían esas prédicas? Porque uno al comienzo hace mucha laguna y esas cosas. Bueno, obviamente ya había una noción y uno escudriñando las escrituras basado en nuestra capacidad. Entonces, a partir de allí, con esos poquitos que Dios nos daba, entonces lo ministrábamos. Porque es verdad que mi abuela me presenta delante del Señor una vez que vengo aquí a la tierra, nazco. Wow. Y luego me lleva pues a la iglesia, porque mi abuelo tiene más de 40 años en el Evangelio, me lleva a la iglesia. Eso hace que nosotros tengamos una noción, una influencia de lo que se refiere al cristianismo, pero ella nota algo interesante. Cuando estoy dando los inicios, una vez que acepto a Cristo, ella nota que hay algo distinto una vez que empiezo a leer la palabra de Dios, como asimilar rápido pues, terrible. El conocimiento y saber interpretar. No obviamente en la profundidad, claro. pero estoy nuevo, y para ser un nuevo, ella veía algo diferente. Te estás desenvolviendo bien. Exactamente. Terrible, terrible. Pero cuando ya comienzas el ministerio, ya te bautizas, ya predicas, comienzas a predicar con tu familia en hogares, en vigilia, pero cuando el ministerio ya comienza a expandirse, ya podríamos decir en un término profesionalmente que comienza a visitar iglesias, te comienzan a invitar, ¿cómo fueron esos inicios? Fue algo sobrenatural, amado, porque como te dije, todo fue precoz, fue algo muy rápido. Wow. Tengo esa oportunidad en la iglesia y ya de una vez entonces la iglesia da por acepto que hay un ministerio evangelístico. Wow. Ya ellos saben que antes del bautismo ya uno venía fogueándose. Una vez que es bautizado, entonces se formaliza y ya se consolida que hay un llamado. Wow. Más allá de que, ok, hay cosas que hay que modificar, cambiar, moldear, pero ya ellos saben que hay un don, que hay un ministerio. Entonces, eso hizo que rápidamente, de una forma inexplicable y sobrenatural, empezaron entonces las invitaciones a salir pues a predicar a otras congregaciones y campañas evangelísticas. Wow, terrible. Y en los comienzos siempre se nos hace difícil a los hombres de Dios en cierto modo, porque muchas veces cuando el ministerio va creciendo, no reconocen el ministerio y muchas veces no te aceptan, no creen en el llamado que tú tienes, quizás creen que tú no vas a llegar lejos. ¿En tu principio pasó eso contigo? No. Hubo una aceptación siempre. Por lo tanto, como ya te venía diciendo, fue algo especial. No tuve esa batalla. Tú sabes que comúnmente se vive ese tipo de lucha. Claro. De no aceptar, de no creer y que las puertas no se abren, pues. De hecho, que hay una guerra muchas veces ministerialmente dentro de la congregación donde nace ese ministerio. Pero mi persona fue totalmente distinto. Wow. El barrio, la misma comunidad, las iglesias del sector empezaron a invitarme, amado. Aunque no tenía un desarrollo
a través de las escrituras de una forma profunda. Es decir, no había un mensaje que usted diga, bueno, hay un mensaje temático, escatológico, hermenéutico. Amén. Sabe usar lo que se llama filosofía cristiana. No, pero había un don. O sea, los enfermos se sanaban, los endemoniados quedaban libres, la gente sentía el toque del Espíritu Santo y así empezó a abrirse las puertas. Wow, terrible. El don operaba y el don fluía y las personas podrían ver las manifestaciones desde un comienzo. Exactamente. Entonces, al ver la gracia del Señor y ver que hay una atmósfera divina, entonces nos invitaban. Es interesante de decir, amados, que la iglesia o el cristianismo en mi ciudad tiene algo muy particular. Y es que le interesa a los hombres que se mueven bajo el don de Dios. Sí. Aunque no tenga una preparación académica o no haya ido a un instituto bíblico, ellos sí entienden que Dios te respalda, Dios está contigo, las señales pues se manifiestan. Y pasó con eso, conmigo. Es verdad también que cabe decir que tiene sus contras. Claro. Contras porque salir prematuramente sin una preparación adecuada al nivel profundo, hablando estrictamente, bíblicamente, puede tener sus batallas. Sí. Pero en esa rama, en ese nivel, es bastante tolerable esa situación. Y tampoco puedo decirte que no, tuve una batalla por eso, no. Sino que a medida que uno empezó a practicar en los púlpitos, en las tarimas, en la palabra del Señor, me fui perfeccionando. Claro. En la práctica, Dios empezó pues a añadir lo que os faltaba. Y la misma revelación empezó a fluir. Wow, muy fuerte. Una experiencia espiritual que tú hayas tenido en tus inicios. Siempre nosotros tenemos una experiencia que es la que nos marca, que nos impacta, que es la que siempre recordamos y decimos, wow, esta fue fue la que más me impactó en mis inicios, en mi vida, en mi trayectoria. En tu caso, ¿cuál pudo haber sido esa? Fueron varias visiones que impactaron mi vida, pero hay una que me pasó cuando el día siguiente de una vez aceptar a Cristo, que el profeta fue a visitar mi casa, como se debe ser una vez que las personas aceptan a Cristo. Amén. Él ora por nosotros, ora por mi madre, mis hermanos y obviamente por mi persona. Y una vez que termina de orar, yo estoy de rodillas y con mis ojos cerrados veo una visión. Wow. Veo un rostro como en forma de piedra, molesto. En forma de piedra. En forma de piedra, molesto, que se va alejando. Y de manera que la visión se fue desapareciendo. Wow. Cuando me levanto de allí y salgo fuera de la puerta de mi casa, siento una brisa fresca y ya el sol estaba pegando. Siento una brisa fresca que entró sobre mi cuerpo. Jamás pude olvidar dicha experiencia porque para mí fue algo muy fuerte. Wow. Siendo nuevo creyente, no hubiera tenido alguna experiencia sobrenatural. Sí. Y aunque es sencilla, pero para mí fue muy impactante. Al segundo día después de haber aceptado a Cristo. No, muy fuerte, muy fuerte. Podemos ver que entonces desde un comienzo, desde niño, Dios tiene un trato especial contigo. Porque según vemos, muchas de las experiencias, muchos del caminar, ha sido muy diferente a los demás. Poder predicar antes de bautizarte, de una vez bautizado comenzar el ministerio evangelístico de una vez. Realmente hay un trato espiritual fuerte. Comienzas a predicar en tu ciudad, en tu país, comienzas a andar iglesia y me imagino que en algún momento determinado Dios te profetiza que te va a sacar del país. Cuando esa palabra se cumple, que sale por primera vez del país, ¿cómo fue y hacia dónde primeramente viajaste? Me gozo pero al recordar las experiencias me causa un gozo lindo. Amado, mi primer país fue aquí en República Dominicana. República Dominicana. En el año 2015. Wow. Hay un ministerio contemporáneo, el ministerio que ahora mismo estás pastoreando en Houston, Texas, en Estados Unidos, Joan Porra, fue el canal que Dios utilizó para llegar aquí a República
Dominicana. Ya él hubiera venido en el año 2010. Pasan Wow. 5 años y él siente de parte de Dios, de mi persona, ascender y dar el salto de calidad a nivel internacional. Wow. Yo le confieso de que nunca tuve como ese gran interés de salir fuera de mi país. No. No, me profetizaron desde un principio. Y una de las mujeres que me profetizó en las primeras veces fue mi tía Noemí Azoka, la cual vio el ministerio en Wow. mí. Ella dijo, tú tienes un ministerio tan grande que es evangelístico y tú vas a recorrer las naciones. Pero, vuelvo y te repito, yo nunca me interesé en verme en un estadio, en las naciones, ni nada por el estilo, sino que Wow. simplemente para mí la pasión era llevar a Jesucristo, así sea en un culto de hogar, en el barrio, en una esquina caliente, llevar a Jesucristo y que Cristo sea glorificado. Siempre fue mi pasión. Muy fuerte. Entonces, Porra incentiva mi vida. Dice, Carlos, pero ya tienes la experiencia, los años, ya has recorrido la región a nivel nacional, tienes que salir. Ya habían dado bastante Ya internamente. Sí, ya una plataforma dentro de la ciudad, Ciudad Guayana, San Félix, el estado Bolívar. A nivel nacional ya hubiéramos recorrido. Wow. Ya había un nombre, digamos, en el ministerio, un reconocimiento Sí, sí. fuera de la congregación. Pero también hay otra cosa muy poderosa, y es que dentro de la congregación, desde el primer día, como te decía, hubo una honra de parte del Señor, como el ministro, el evangelista de la casa, mi pastor, siempre creyó a ciegas Wow. con el ministerio. Desde el La comienzo. iglesia con el ministerio. No tuve ese tipo de batalla o de guerra. No, un ministerio realmente envidiable. Cualquiera desearía tener ese ministerio. Cuando viaja a República Dominicana, ¿hacia qué ciudad primeramente viaja? Santo Domingo. Santo Domingo. Llego a la capital. ¿Qué Dios hace cuando llegas a Santo Domingo? Cuando llego a la capital me encuentro con un hombre de Dios. Él me ministra la primera semana, o mi agenda pues, la primera semana de ese mes de febrero del año 2015. Y recuerdo que la primera vez que me tocó predicar fue un culto evangelístico. Sí. O sea, llegas a internacionalizarte y cuando vas a predicar, predico fue un culto de barrio. Y cuando llego al culto de barrio, amado, para mí fue algo sobrenatural. Yo veo el culto de barrio como si estamos hablando de una cruzada, de algo expansivo, de una concentración, de algo único. Y empiezo a predicar como nunca hubiera predicado. Llegas a República Dominicana y cuando llegas lo primero que haces es predicar en un culto de barrio. ¿Cómo estaba el culto? ¿Estaba lleno, medio vacío? Estaba medio vacío. Y fue un gozo tremendo. ¿Tú te Empiezo a predicar. gozaste? Pues tremendo. Wow. Fue mi primer culto internacional. Muy fuerte. Y yo dije, pero ven acá, si en Venezuela, en mi barrio, predico la palabra del Señor de una forma apasionada y gozosa. Wow. Ahora que estoy fuera de mi país, más rápido todavía. Terrible. Sí, porque cualquiera te sacan de tu país, llegas a otro país, tú crees que va a un congreso, un asunto extraordinario, y cuando tú llegues, que llegue a un barrio quizás con 20 personas, yo sé que muchos no se van a sentir conformes. Es Para mí terrible. fue algo sobrenatural, una bendición. Y un barro caliente de allí. ¿Recuerda más o menos el barrio? Claro que sí, Cristo Rey. Wow, terrible. Cristo Rey, un barrio tremendo. Cuando yo veo a Cristo Rey, yo digo, wow, pero esto parece Caracas, Sí, a los barrios de Caracas. wow. Y usted sabe que en Venezuela, cuando hablamos de la capital de Caracas, estamos hablando de que ahí están los tigres más terribles. Petare, Guarena, Guatire, o entre otros. Sí, Y cuando, oye, pero esto, Santo Domingo parece es Caracas. estoy en casa. Estoy en casa aquí. Claro, yo no soy de la capital. Ok. Yo soy del estado Bolívar. Pero obviamente al ser del país, uno conoce pues el país como tal. En este caso Venezuela. Sí. Entonces cuando llego a ese barrio, sencillo, humilde, usted sabe, con todo lo que implica Claro, ese claro. barrio, para mí fue un honor predicar a Cristo. Cuando comienzas a predicar, ¿cómo Dios te respaldó en ese momento? Bueno, el ministro tiene la responsabilidad de agendarme una semana y faltaba un día.
el día sábado. Y cuando me tocó predicar ese culto evangelístico, de una vez la iglesia dice, tiene el sábado desocupado, Wow. hay que ponerlo a predicar el sábado. Terrible. Porque usted sabe que quizás al no conocerte, al no saber nada de ti, primera vez, imagínese usted, un venezolano, Claro, claro. Carlos de Vera, ¿quién es Carlos de Vera? No hay un reconocimiento, digamos, a nivel de redes, no hay ese impacto. Sí. Entonces cuando ven a alguien nuevo, siempre le ponen como el líquido, como dicen aquí. Vamos a ver pasarlo, a ver. ¿Qué hay? Sí, sí. Y de una vez cuando me toca predicar, fue tanta la bendición que me pusieron a predicar ese día sábado. Wow. Entonces el varón pudo completar la agenda. Podríamos decir que Dios se movió de una manera extraordinaria. Exactamente. Llegas a República Dominicana por primera vez. ¿A qué otro país Dios, después de República Dominicana, te mueve? Después de República Dominicana, Dios me mueve a Colombia. Wow. Pero empecé a venir para acá, para el país, desde el 2015 hasta la fecha de hoy. Varias veces. Sí, 2015, Ok. después regresé el 2016, en el 2017 vine 2 veces, 2018 2 veces y luego el 2019. Wow. Quiere decir que se ha venido varias veces porque Dios ha manifestado y ha derramado su gloria. Porque para venir varias veces tiene que haber una evidencia. Ya usted sabe. Wow, poderoso, poderoso. Y es impresionante ver cómo Dios desde un comienzo va expandiendo y va marcando su trayectoria. ¿De qué manera usted no podría definir su trayectoria ministerial, su trayectoria de 15 años de prédica, definirnos cómo fueron, ya que nos ha ido explicando ciertos principios, pero de qué manera usted podría definir, decirnos, wow, yo defino mi trayectoria ministerial así, así, así? Desglósenos un poco esa trayectoria. Bueno, amado, realmente para mí siempre he tenido como un concepto sencillo. Sí. He definido la trayectoria, los años que en el Señor llevo ministrando la palabra del Señor o sirviéndole a Dios, que es lo más importante, es gracia. Amén. Gracia. De hecho, ese es el nombre del ministerio. Es su gracia lo que cuenta. Wow, wow. Es gracia. Más allá del don, de lo que uno puede ver a través de las predicaciones, del ministerio, es gracia. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, no sé a dónde estaría ahora mismo. Por la gracia de Dios estoy aquí contigo en esta Amén. linda entrevista. Lo puedo definir con una simple palabra. La gracia de Dios me alcanzó. Muy fuerte. En una de esas prédicas que usted haya tenido, ¿en algún momento sintió alguna frustración porque quizás Dios no lo usó como usted esperaba? En alguna de esas prédicas, ¿hubo algún momento en que pensó, wow, no, como que no lo di todo en esta prédica? ¿Pudo haber pasado en alguna de ellas? Sí, al principio del ministerio, en el año 2008, recuerdo que terminó una campaña poderosísima, un cierre de campaña. La atmósfera de Dios se hizo visible. De esa atmósfera o de esa campaña poderosa, me invitan a una iglesia, un pastor que él partió con el Señor, Wow. el día sábado. Amén. Terminamos esa campaña, pautamos para el día sábado de la semana siguiente para ir allá a esa actividad naciente de la gloria de Dios visiblemente allí en esa campaña. Terrible. Y cuando llegamos a la actividad, empiezo a predicar, pero siento que no hay atmósfera, Wow, wow. no hay ambiente. Y sigo predicando. Wow, al no ver ese movimiento del Espíritu Santo, las aguas moverse dentro de la multitud o del pueblo de Dios que estaba allí Amén. presente, entonces dije, ya va, espérate, voy a empezar a ministrar. Llamé al pueblo Porque hacia no la está parte bien, del no- púlpito, porque no estoy viendo lo que ya acabo de ver una semana antes. Wow, wow. Y empiezo a ministrar, no pasa nada, hermano. Wow, terrible. Empiezo a tocar la gente, no se cae nadie, nadie danza, Wow. nadie habla en lengua. Cuando termino todo y voy saliendo de la congregación, digo, Dios, ¿y dónde estabas? Wow. Le digo esa palabra, ¿y dónde estabas?
porque no te sentí por ningún lugar. Muy fuerte. Salgo frustrado. Entonces empiezo a hablar con Dios y también a tener alguna compañía con otros profetas, con otros evangelistas, Sí. con de más experiencia, y puedo entender de que Dios me pudo enseñar allí que todo depende de Él. Wow, muy Es fuerte. el día de Él hacer milagro, Él lo hará el día que quiera. El Amén. día que no quiera hacer milagro, Él no lo hace. Y eso hizo que entendiera que cuando Dios se quiere manifestar, Él se manifestará en el día que Él quiera. Así es. A mí me corresponde es predicar. ¿Sabe lo que sucedió, profeta? Sí. Yo saliendo frustrado, el pastor me siguió invitando y que fue muy sobrenatural. El pastor te volvió a invitar, a pesar de que tú viste que no pasó nada. Para mí fue frustrante y él le pareció el mensaje muy poderoso, Algo de otro mundo. algo poderosísimo. Wow, wow, Ahí yo wow. entendí, yo dije, wow, verdaderamente que es gracia. Es gracia. Porque me ha tocado, amado, dar mensajes que tú dices, wow, estos mensajes son rompecabezas. Sí. Nadie se convierte, Wow. nadie pasa. Y hay otros mensajes que tú dices, bueno, este mensaje fue sencillo, fue simple, y la gente convirtiéndose. Muy fuerte. Entonces, seguí entendiendo que todo es gracia, no es lo profundo o Sí. lo liviano del mensaje. Es que si la gracia de Dios está allí, Dios lo va a hacer como quiera. Claro. Y realmente fuerte porque en tu ocasión por lo menos Dios usa al pastor y el pastor dice que fue algo sobrenatural. Pero pasando como dices que esa prédica vino de una manifestación de gloria sobrenatural en un momento y que tú vengas a esta actividad y no pase nada, muchas veces, mayormente aquí en República Dominicana, cuestionan al predicador, Dios no lo usó, Dios no hizo nada, y ver que realmente hubo algo diferente, porque también pasa de igual manera. Nosotros como predicador vamos a un sitio, vemos que Dios no hace nada y realmente Dios sí hizo algo. Exactamente. Nosotros nos frustramos como pasó contigo, pero el pastor fue terrible, algo extraordinario. Sí, el mensaje lo tocó. Sí, porque todo va a depender en el momento de lo que Dios quiera hacer. En tu ministerio, el don de sanidad, de milagro, opera. Mayormente el de sanidad. De sanidad. He visto milagros, pero muy poco. Amén. He visto más sanidades que milagros, porque para mí hay una diferencia entre milagro y sanidad. ¿Cuál es la Muchas diferencia? veces hay gente que habla, estoy viendo milagros en el ministerio, pero para mí milagro es muerto resucitado. Sí, sí. Para mí milagro es manos mochas creciendo. Amén. Para mí milagro es los ciegos viendo, los sordos, los mudos hablando. Amén, amén. Pero sanidad, un quiste, Sí. una hernia, una fiebre de 40 grados, Amén, es una sanidad. Un dolor, amén. algún problema en las piernas. O sea, yo creo que hay una distinción entre milagros, porque los milagros es el punto de lo sobrenatural, donde la mano del hombre no puede llegar. Amén, es así. Porque la ciencia médica opera en sanidades. La ciencia médica opera en sanidades. Amén. Hay gente que es operado y sale bien de la operación, Claro. o tiene alguna medicina y se sana. Y Dios puede obrar a través de la medicina, Es así. de la ciencia médica. Pero eso es sanidad. Terrible. Igualmente a nivel de oración. Dios te puede ministrar y tú oraste y la migraña desapareció. Amén. Un dolor de cabeza. El problema de la columna se acomodó. La gente recibe sanidades del estómago, de un riñón. Entonces hemos visto más sanidades que milagros. ¿Pero ha visto algún milagro? Sí, en una oportunidad estamos ministrando una cruzada enorme, miles de gente, y hay una mujer que está paralítica. Wow. Quedó paralítica por un accidente. Y está allí creyendo que Dios la va a levantar. Va con una fe innegable. Terrible. Y clamamos y esa mujer se levantó y empezó a dar pasos. Wow, wow. Fue un milagro sorprendente. Bueno, marcó esa actividad. Muy fuerte. Uno de los milagros, para hablar de milagro y sanidad, aparte de ese que nos acaba de contar, uno de los milagros más impactantes que haya pasado en tu ministerio, que recuerde hasta hoy. Bueno, para mí el milagro más importante
que he visto en el ministerio. Y te va a parecer jocoso. Terrible. Un alma llegando a los pies de Cristo. Wow, wow, wow. Muy fuerte escuchar eso. Para mí el milagro más grande que yo he visto es esa persona que está hundida en las drogas, Wow. hundida en el alcohol, bajo depresión, a punto de morirse, Wow. destruido moralmente, emocionalmente, fracasado en un matrimonio y venga de rodillas. Yo llegué a ver un hombre caminar de rodillas, de metros de distancia, Wow. hacia la tarima caminando de rodillas para aceptar a Cristo. Para mí ese es el milagro más grande que yo he visto. Yo entiendo también la pregunta, profeta, pero quería darte mi perspectiva. No, y es impactante realmente escuchar eso, porque si le hacemos la pregunta quizá otra persona diría, wow, el más impactante fue ver a un ciego ver. Pero tú decir que para ti realmente eso es conmovedor, realmente sí. Ese es el milagro más grande que yo he visto. Un alma arrepentirse a los pies del Señor. Pero si vamos al término físico de lo que nosotros comúnmente entendemos que es milagro, en una oportunidad, una sierva en una congregación de allá de la ciudad está pasada de libra. Sí. Y empezamos a orar. Y estoy con otro hombre de Dios y de repente le agarran la falda. Wow. Porque entonces le quedó grande. Eso hizo que entonces la gente, yo te sé imaginar, se volviera Terrible, loca, terrible. porque la hermana se va con la falda agarrada. Wow. Ahora, pregúntame si lo he visto muchas veces más. ¿Lo ha vuelto a ver? No. Muy fuerte. Son cosas que pasan exclusivamente. Vi ese milagro, que digo, de los milagros más impactantes que te puedo mencionar. Hablando de milagros, ahora hablemos de sanidad, que es lo que más te persigue. La sanidad más grande que haya pasado. No sé cómo le llamarán que esa enfermedad, un empeine. Sí, así mismo se llama aquí. Ok, grande, comiéndole la piel, inmenso. Grande. Grande, grande. Wow. Y estoy ministrando las sanidades y de repente le digo al muchacho, en el nombre de Jesús, se seca, Wow. se muere. Al otro día, amado, va a testificar de la sanidad, seco, el empeine está muerto. Wow, wow, Dejó de wow. crecer y se desapareció. Otra sanidad, hay un niño que cuando enderezaba la mano así, esto se le iba para arriba, Se le subía. se le subía. En el nombre de Jesús. Y empezó Wow, derecho. wow, wow. Terrible. Entonces eso hace que, usted sabe que hay gente que no creen por la palabra, sino creen por los milagros, por Así las es. sanidades, o sea, por las señales. Sí. Y eso es interesante. También los pies cortos. Crecer también. Wow, terrible. Es tanto así, profeta, que en la ciudad ya pareciera como común. Es común de que, bueno, pie corto. Ya hay gente que, es más, gente que ya no llama mucho la atención. Ya eso es algo Porque normal. a ocurrir tanto, Sí, dicen, sí. bueno. Pero por mencionarte, pues, una sanidad con pie corto, con esa mano que pude ver, con ese empeine, hernia. Una vez quedé sorprendido, porque también uno se sorprende, ministro. Claro, O claro. sea, Dios está operando, pero hay un momento que tú sabes que en tu humanidad no es posible, Wow. no se puede. Y hay una niña que tiene una hernia grande del ombligo, Sí. grande, notable. Y te la puedes ver, todo el mundo la puede ver, sí. Las pantallas pudieron fijarse, y ahora mismo se va a desaparecer. Wow. Ahora mismo. Vean, amado, y cuando toquen ahora, Desapareció. se fue. Porque no es que es una hernia interna, no es grande porque tiene un volumen, una pelota. Amén. Y es visible. Es visible. Véanla y ahora se va a desaparecer. Bueno, y se fue. Wow. Ahí podríamos decir alguna confianza en ti ya al ver tantos milagros, en tú ir a una actividad y operar en el don de los milagros, de las sanidades. ¿Hay alguna confianza o todavía hoy en día todavía sientes ciertos nervios
De creer si Dios te va a respaldar, si Dios no te va a respaldar, al tú orar. Bueno, la confianza todavía no. Amén. No, yo no tengo como digamos, como esa confianza, esa ligereza de que bueno, vi sanidades ayer, hoy la voy a volver a ver. Amén. No, creo que todavía el Espíritu no está trabajando conmigo. No tengo eso. ¿Por qué? Porque tengo algo muy particular, que es el Espíritu. Cuando el Espíritu me lo revela, Amén. entonces yo voy confiado. ¿De qué manera tú puedes sentir que Dios te está revelando a actuar? El Espíritu me habla a través de la ciencia y me dice, mira, que hay una mujer que tiene un problema así. Lo siente en tu espíritu. El Espíritu me habla. Wow. Entonces voy garantizado de que Dios va a hacer sanidad. Amén. Es verdad que como predicador, como evangelista, como persona de fe, uno está llamado a orar por los enfermos. Amén. Y sí, pero tengo como ese perfil de que mayormente mi confianza radica más en la revelación de la ciencia o en ese sentir del Espíritu para orar por los enfermos. Wow. Ahora te voy a contar otra cosa, aparte de eso, porque no tengo esa confianza realmente de que, bueno, sí, voy a orar donde sea, voy a orar por los milagros o por las sanidades. No. Es más, hemos tenido casos que hemos orado por gente enferma y no se sana, aunque hemos visto sanidad. Y le iba a preguntar sobre eso. Pero me pasó algo tremendo. Empecé a vivir una situación con mi hija de enfermedades y de enfermedades que yo le dije al Señor, yo no voy a orar más por milagros ni por sanidad. Wow. No voy a orar porque mi hija está enferma, entonces los demás recibieron sanidad y mi hija no. Es fuerte. Entonces, eso afectó también el autoestima, la confianza también. Amén. Entonces, estoy como en un nivel de restauración en ese ambiente, porque estuve renuente. Hubo un tiempo que me puse renuente. A no orar por sanidad. No orar por sanidad. Dije, no voy a orar por sanidad porque en mí se afectó una área en mí. Wow. En vivir todo lo que yo viví con mi niña. Entonces dije, espérate, ¿y qué pasó? Sí. Afectó. Y realmente es fuerte porque es una realidad. Yo oro por todo el mundo y mi hija no se sana. Realmente es fuerte. ¿El don profético de la administración opera también en tu ministerio? Sí, pero vemos más ciencia que profecía. En moverte en el don de la ciencia, el Dios revelarte, tú dices que el Espíritu Santo te habla. A cada quien de diferente manera fluyen dentro de uno. Por ejemplo, cuando yo siento que Dios me está hablando, yo siento un vivo fuego en mi corazón y el corazón se me acelera y esa es la forma en la que yo entiendo que Dios me está moviendo a hacer algo. ¿Cómo el Espíritu, cuando tú dices que el Espíritu Santo te habla, cómo el Espíritu Santo te habla? También he sentido esa manifestación. El corazón se me empieza a acelerar. Mayormente cuando siento que el corazón se me quiere acelerar, es que estoy callado y no quiero hablarlo. Y empieza el corazón a acelerarse. Hay una fuerza en el pecho de hay que decir lo que el Espíritu ha hablado. He sentido también esa manifestación. Pero normalmente cuando el Espíritu me habla de la parte interna. Amén. Desde adentro. Toma mi boca y desde adentro sale una voz. Normal. Interna. Wow. El Espíritu me habla de una forma interna. Y me muestra las cosas. Wow. Así opera el don de ciencia. Pero también opera en la parte de la visión. Me encanta la parte de la visión. ¿Cómo opera en la parte de la visión? Bueno, estoy predicando y se me presenta una pantalla. Se me presenta una visión. Predicando. Sí. O ministrándole a alguien. Amén. Entonces yo le puedo decir a la persona, estoy viendo esto y esto y esto. Y no es que tú dices, estoy viendo porque me lo estoy imaginando. Es que tú lo estás viendo. Lo estoy viendo bien. Wow, terrible. Como verte a ti, como ver este paisaje. Amén. Así. Wow. Es viendo. Es poderosísimo cuando empiezo a verlo de esa manera. Veo y Dios empieza a mostrar si es la casa, si es una persona, algún sitio, de lo que Dios quiere ministrarle a esa persona individualmente o colectivamente al pueblo del Señor. Wow. Pero hay otra forma también. Hay otra forma también que se manifiesta la revelación y es en la interpretación de lengua. El Espíritu me toma en géneros de lengua. Sí. Empezamos a hablar un tipo de lengua
Y allí Dios empieza a dar la interpretación de lo que el Espíritu está manifestando. De 3 modos lo hemos visto. Puede tener la interpretación de lengua. Sí. Hablas la lengua y también la interpreta. Exacto, el Espíritu está diciendo esto. Wow, terrible. Y tenemos la particularidad también de que el Señor nos ha bautizado no con el don de lengua. Porque Amén. una cosa es el don de lengua. Cuando tú ves el don de lengua, tú te lo puedes fijar. Explícanos eso. Te puedes fiar en el creyente que cada vez que el Espíritu lo toca, habla la misma lengua. Sí. Es más, hay gente que aún se hasta la graba. Escuchando siempre al otro que tiene el don de lengua, Sí. se puede grabar esa lengua. Sí. Pero cuando tú tienes géneros de lengua, hoy tú hablas chino, mañana tú hablas francés. Muy fuerte, es así. Mañana te toca indio. Mañana te toca, no sé, árabe. Muy fuerte. Géneros. Sí, porque habla diferente y hemos... Es multiforme. Amén. Hemos sentido unciones o remas de Dios donde hay lenguas jamás escuchadas. No. O sea, yo no te puedo decir, no, que yo hablo este tipo de lengua. No. Depende de la unción, depende el discernimiento de lengua. Entonces, ha pasado en ocasiones que desciende una lengua que usted dice, bueno, él está acostumbrado a hablar esa lengua. No, mentira, es de acuerdo a la unción que está ahí. Sí, es así. Se reveló una lengua que nunca se habló. Según la unción es la lengua. Exactamente. Que no podríamos definir, bueno, tiene esta lengua, No. sino cada manifestación es diferente. Desciende una lengua. Wow, muy fuerte. Como también puede ser que se habló esa lengua y más nunca se habló más. Porque Jamás. hay en ese espacio, en ese entorno, Sí, en ese lugar, sí, en esa sí. necesidad. Y después, ya. Fue una revelación para ese momento. Sí, el Espíritu quiso hablar en ese idioma. Amén. Muy fuerte. Manifestaciones de espíritu en el ministerio. ¿Ha pasado? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido buena la manifestación de liberación. Amén. Porque te hago la pregunta porque muchas veces vemos la iglesia prendida y a veces realmente eso hasta contrista. Porque decimos, no, yo tengo el enemigo sobre mis pies, el enemigo no me puede hacer la guerra, no puede entrar a mi casa. Pero entonces en una predicación hay una manifestación demoníaca y no se puede echar fuera el espíritu. Eso ha pasado tremendamente. Pero te lo digo buena porque esas experiencias han traído a mi vida conocimiento. En una oportunidad estábamos en Ciudad Bolívar, que también pertenece pues al estado de Bolívar, Amén. y se ha desatado una ola de demonios. Wow. Y la gente cae endemoniada. Que cuando tú ves creyente o supuestamente evangélico Muy fuerte. endemoniarte, tú dices, pero espérate, ¿y esto qué? En ese momento hubo manifestaciones demoníacas y no entre cristianos. Tremendo. Padre. Entonces, como ustedes dicen aquí, cogimos una lucha más fuerte, o por lo menos para mí en ese entonces, Sí. que con un inconverso. Wow. Cuando empezamos a ministrarle a la iglesia que está influenciada, que está endemoniada, hermano, había que agarrar el reloj. Muy fuerte. Porque entonces estoy con un otro hombre de Dios que él se mueve en el don de liberación. Porque hay ministerios que se definen por un don, Claro. que mayormente se le manifiesta. Sí. Y él siente o entiende que el don de él, que más ve es el de liberación, empieza a tener una batalla terrible. Wow. Porque el endemoniado lo agarra por la corbata. Y es una asfixia. Yo creo que a mí no me quedó más ganas de ponerme corbata en esa experiencia, porque vi que ese varón estaba ahorcado. El espíritu lo agarró por la corbata. Hermano, no puede Wow. escaparse. Wow. Empezamos a ministrar. Muy fuerte. Terminamos, amado, como a las 12 de la noche. Wow. Porque habían espíritus que decían que no se iban. Que no se van. Y empezaban a hablar que eran fulanos de tal, que ellos no se van, que les pertenece esta vida. ¿Y sabes cómo empezó la liberación? No fue echándolo fuera, vete, con el grito de victoria, Wow. con la cadena de oración. No, que la lectura bíblica, que el versículo bíblico. Ahí empezamos a hacer muchas cosas. Y nada funcionaba. Nada, que el grito. No, nada. Empezó fue la ciencia a ministrar Wow. y a dar instrucciones. Por medio de la ciencia. Fue por medio de la ciencia. Wow, muy fuerte. Entonces,
el espíritu empezó a decir, se llama fulano de tal y trabaja con tantos demonios así. Wow. Reprendan así. El altar que está así, tal, el tal velón, Wow. tal procedencia de tal brujería. Y fue que comenzó a quedar libre. Porque llegó un momento que me estaba frustrando. Amado, es una actividad y hasta las 12 de la noche uno ministrando. Hay gente que ha amanecido. En Venezuela ha pasado el caso que Wow. han amanecido. Claro. Cogiendo lucha. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está la autoridad de Dios? Que tú te preguntas. Claro, Entonces, claro. Llega un momento que hay gente que se frustra. Y yo digo, bueno, señores, ¿qué está pasando aquí? El ministro está orando, estamos orando, todos están orando, pero nada. Hasta que bajó la revelación y las instrucciones, ahí entendí algo nuevo. Por medio de la revelación pudo haber liberación. Ahí entendí algo nuevo. Y eso está registrado en la palabra. Cristo echaba fuera a los demonios. Le decía, espíritu inmundo, sal de él. Amén. Y se iban. Pero en una oportunidad hay un endemoniado que no le dice sal fuera. Wow. Muy fuerte. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Sí. Y le digo, yo me llamo Legión. Es el único episodio que tú puedes ver que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Wow. No le pregunta a los otros. ¿Por qué? Porque hay principados, hay jerarquías que a menos que tú no llames por su nombre, ellos no se van. Así es. Y para tú llamarlo por su nombre, tú tienes que tener la revelación divina. Claro. Porque acontece que hay demonios que te dicen, yo no fueron de tal. Mentira. ¿Y acaso los demonios dicen verdad? Claro, usted puede hablar mentira. Wow, muy fuerte. Entonces hay gente que se hacen amigos del demonio, el demonio le está hablando cosas. No, es que yo nunca vi que Cristo conversaba de quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu prima, qué tú comes, qué tú no comes. Y muchas veces el espíritu vendiéndole falacia. Pero ven acá. Tú necesitas la revelación Muy divina. fuerte. Porque cuando tú vienes a ver, no es el varón del cementerio. Sí, sí, Es Anaísa, por ejemplo. sí. Pero te está engañando el espíritu. Claro. Y tú estás echándolo fuera y después dices, no, lo que pasa es que se le metió otro, no es el mismo. Muy fuerte esa revelación. Tuve esa experiencia. Y es verdad, y eso que tú nos acabas de decir, yo sé que va a ministrar mucha vida y será de edificación. Porque en estos días estaba en la ciudad de Santo Domingo y estuve ministrando y cayó una niña endemoniada de 7 años. Y recuerdo que le cayeron encima como 8 hombres de Dios y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios de verdad. Y no pudieron echar fuera al espíritu. Y se duró muchísimo tiempo y yo mismo decía, pero Dios mío, ¿y qué está pasando? Es que llega a eso. Hasta que al final entendí, por medio de la revelación, el Espíritu me ministraba y me decía que aunque ellos oren, no se va a ir. Porque el Espíritu está ahí por la mamá. Entonces, es tan increíble que muchas le preguntaban, ¿cómo te llamas? Y la niña no respondía. No. Pero cuando la mamá se le acercaba y le decía, ¿cómo tú te llamas? Le decía, la Santa Muerte. Ahí está. Y volví a ese endemoniado y ella volvía y le decía, ¿y quién ahora está ahí? Y le decía Satanás. Pero a la mamá le respondía, pero a nadie ahí le respondía. Por eso, porque muchas veces si no entendemos la revelación de cómo entró y por quién está ahí, por más que hagamos no va a acontecer nada. Claramente. Wow, realmente eso es Tú fuerte. necesitas Eso la es fuerte. revelación, porque hay por qué. Claro, y sin el por qué no hay manera. Y es como, Hay principados que están fuera y están gobernando demonios que están allí. Muy y tú estás fuerte. reprendiendo el demonio, y no es que el demonio no, es que tienes que reprender el principado que le está dando orden a ese demonio. Wow. Háblanos más de eso, que eso está poderoso. Yo sé que va a ministrar mucha vida. Háblanos un chin de esos misterios. No han pasado casos, amado, de demonios que quieren agarrarte para burla, para juego, y cuando vienes a ver, hay un principado que está gobernando ese demonio. Wow. Porque el principado es que gobierna centenares de demonios. Sí. Y quizás muchas veces lo está gobernando desde afuera. Wow, muy fuerte. Sí, desde afuera. También puede ser el caso que ese principado no esté cerca literalmente, sino esté dentro de alguien. Dentro de alguien. Sí. Entonces hay una persona que está manipulando lo que el endemoniado está haciendo. Wow, muy fuerte. Entonces cuando tú tienes que detectar muchas veces quién es, puede ser un brujo con jerarquía, una bruja, Wow. alguien que le hizo un daño a esa persona y tú tienes que atacar, es el altar Muy que fuerte. tiene esa persona para poder esa persona quedar libre del daño que tiene, Wow. para poder quedar libre. Entonces tenemos que, a ver,
Porque también ocurre otra cosa, que hay gente que está endemoniada, fue producto de un pacto. Sí, que era la pregunta que te iba a hacer, pero sigue. No, es que estamos aquí en la dimensión del espíritu. Esto está fuerte. Es producto de un pacto o un producto de una entrega. Sí, sí, O sea, mamá o el abuelo la entregó sí. y el demonio reclama posesión Wow. y que le pertenece. Amén. Entonces hay que romper una maldición generacional, un pacto ancestral Amén. para que quede libre. Porque Wow. pasa algo. Hay liberaciones que serían, como yo le puse el título, liberaciones de alivio momentáneo. Wow. Háblanos de eso, háblanos de eso. La liberación de alivio momentáneo es que tú oraste por la persona que estaba influenciado, endemoniada, y aparentemente está listo. Se quedó. En ese momento. Ya. Entonces ya quedó libre ya. Pero pasa la semana y vuelve con el mismo problema. Y es muy fuerte eso. Y vuelve con las circunstancias. Wow. Pasa que de repente la actividad se le oró. Pero en la madrugada hay que ir a la casa de esa persona, porque aunque se le oró en la iglesia y momentáneamente quedó libre, en su casa se le volvió a brotar otra vez. Y quizás no fue que quedó libre, el espíritu se cansó de correr por él y se fue. Alivio momentáneo. Wow, muy fuerte. Eso se llama alivio momentáneo. Pero hablabas de los pactos ancestrales, pactos generacionales. Cuando hay un pacto que es generacional, un pacto que por ejemplo lo hizo tu abuela, tu padre o tu tatarabuelo, y un profeta ora de parte de Dios, ¿puede ser libre por medio del hombre de Dios o hay circunstancias por la cual la persona es la que tiene que decidir ser libre? Principalmente, de acuerdo a lo que hemos ministrado a nivel del don de liberación, es la persona ¿Verdad que sí? que tiene que tomar la decisión. Wow. Porque para allá te iba a completar entonces eso. Cuando se le brota otra vez el demonio en la madrugada o en la noche, después de ser liberado con un alivio momentáneo, lo que pasa es que si la persona no decide Sí. exhortar eso, lo que sale entra de nuevo. Claro. Y quizás cuando entre con más poder, como Entonces, según dice la Biblia. Exactamente. Entonces yo creo que el ministerio profético, el ministerio de liberación, puede influir, incidir. Sí, porque hay una declaratoria. Amén. Empiezas a desenmascarar lo que el diablo hizo. Sí. Y ya empieza un rompimiento allí. Entonces, hay una influencia, influyes, pero no determinas. Porque el que Muy determina es la misma persona. Es la persona. Por eso nos hemos encontrado con casos que mejor a veces ni siquiera es ir. Sí. Hermano sí. Carlos, vamos. No, no. Yo no voy con ese relajo. Queda ronco. Queda sin voz. Sin unción. Muy fuerte. Y no pasa nada. Y él sigue con la misma sinvergüenzura. Sí, porque quizás tú vas, lo libertas y el tipo no quiere ser libertado. Al otro día va y busca a sus demonios de nuevo y el hombre sigue igual. Ya usted sabe. Muy fuerte, muy fuerte. De verdad que ese punto ahí va a ser de mucha edificación. Incluso ya yo cogí mi tip de ahí para cuando me toque en ciertos momentos saber de qué manera actuar. En una oportunidad estoy en una casa y el Espíritu me revela un espíritu tremendo. Wow. El Espíritu me llama por mi nombre. Conoce mi nombre. Y Terrible. me llama por mi segundo nombre. Normalmente yo no me doy mi segundo nombre. Amén. La gente no sabe mi segundo nombre. Y ese espíritu me habló por mi segundo nombre. Te llamó el Sí. nombre Me dijo, completo. Carlos Eduardo. Wow. Carlos Eduardo. Pude ver esa manifestación de un espíritu inmundo llamarme por mi nombre completo. Muy fuerte. Yo te conozco, Carlos Eduardo. Te dijo. Sí, ese espíritu que me conocía. Wow. Y empezamos a reprender. Y reprende. Nada. Terrible. Llega un momento que yo dije, me voy de aquí. Frustrado. Pero yo no tengo autoridad. Wow. Estoy con mi abuela que tiene más de 40 años en el Señor y no pasa nada. Y yo me voy. Y el Espíritu dijo, se va el predicador. Wow. Se va. Y cuando estoy cerca de la puerta, siento como una pared que me detiene. Como si el Espíritu me dice, ¿para dónde tú vas? Terrible. Devuélvete. Y yo no me quería devolver porque yo estoy frustrado. Muy fuerte. Tengo horas orando, hermano. Y esa mujer hablando lenguas demoniáticas
se transportaba en una, se transportaba en otra. Era una cosa terrible. Wow. Hacía muchos tipos de manifestaciones transportadas. Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Y me devuelvo. Cuando me devuelvo, el Espíritu me lleva a arrodillarme. Y yo, en vez de orar por liberación, yo empecé a humillarme. Wow, wow. Y el Espíritu me dio a entender, es que no es por tu propia fuerza, no es por la propia unción, Muy no fuerte. es por el don, no es por la unción. Empecé a humillarme ahí. Señor, dime, Terrible. ya me venciste, yo he hecho todo la experiencia, porque a veces tú quieres ministrar conforme a la experiencia. Claro, claro. Ya se agotó, no tengo más nada. Aquí estoy rendido, dime. Cuando me levanto humillado allí, en la presencia de Dios, le digo, sal fuera. Y se fue de una forma tranquila. Wow. Así de fácil se fue. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Mi hermano, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros, hablarnos de todos esos momentos extraordinarios. De verdad que me voy con una gran enseñanza en este día, porque cada día aprendemos algo nuevo. Ya para concluir y cerrar, alguna exhortación que tú le puedas dar a esa generación que viene subiendo, un consejo, algo que tú le puedas dar a esa generación. Yo creo que tienes que depender de la gracia de Dios. Amén. Para mí, sin la gracia no hay nada. Eso es lo fundamental, es gracia. El apóstol Pablo pasó una experiencia tan fuerte que pudo entender ese misterio. Un hombre que vio liberación, milagro, sanidad, ciencia, profecía, los 9 dones del Espíritu Santo, los 5 ministerios. Amén. Sin embargo, tiene un aguijón. Muy fuerte. Y ese aguijón no se le es quitado. Clamó a Dios y nada. Hasta que recibe una palabra y dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Entonces, creo que es la gracia de Dios que está por encima de un ministerio, de un don y de un llamado. Cuando tú entiendes lo que es gracia, que es el favor de Dios inmerecido, entonces sabes que no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestras propias virtudes. No se trata de lo que yo sé o de lo que pueda aprender, sino es que la gracia de Jehová es la que te mueve, Wow. es la que te activa, es la que abre las puertas. Quiero decirle a esa generación que viene levantándose con un poder extraordinario, con una potencia poderosa, depende de la gracia del Maestro. Amén. Porque a la hora de tu debilidad, el don no te va a dar la fuerza. Muy A fuerte. la hora de la debilidad y del proceso, solamente la gracia es la que te va a sostener. Eso es fundamentalmente que hay que tener conciencia. La gracia de Dios. Esa gracia tiene que ir creciendo, ir matando el orgullo, la arrogancia, el ego, hasta que esa gracia no consuma el yo personal. Tú no entenderás lo que realmente es gracia. Wow, muy fuerte. Entonces, esta generación necesita que la gracia de Dios los arrope y entiendan que entre más lejos, entre más alto, entre más Dios te use, solamente ha sido por la gracia divina del Espíritu Santo. Wow, wow, muy fuerte. Así que ustedes estuvieron escuchando el testimonio de nuestro hermano Carlos de Vera, y no es que de verdad lo que él está diciendo, es que ese es su apellido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, suscríbase, déle like y comparta, que próximamente tendremos más segmentos en Por Tinto Ministerial. Así que Dios le bendiga en gran manera.